Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de los dos tipos de felicidad que hay. Una no es la felicidad, podríamos llamarle un estado de alegría temporal, que es la felicidad que es condicionada. Por eso podemos no llamarle felicidad, sino un estado de satisfacción, digamos, temporal. La característica que tiene es que depende de un evento, tiene una condición, es condicionado. O sea, si yo logro tal cosa, voy a ser feliz, ¿no? Si me gano el loto, si consigo pareja, si me dan un aumento, si mi jefe me reconoce, bueno, puede ser cualquier cosa. Si soy famoso, entonces es una felicidad que es condicionada a determinado evento. Entonces, cuando se cumple ese evento, esa circunstancia, yo logro esa felicidad. Cuando me compro algo lindo, algo nuevo, si terminas de pagar la hipoteca. Y esa es una felicidad que es artificial, es conseguida, porque cuando logramos eso que tanto ansiábamos, tenemos ese estado de satisfacción y decimos, wow, lo he logrado, soy feliz, y eso dura poco, lamentablemente. La otra felicidad es una felicidad incondicionada, es natural, es la felicidad que tienen los niños. No tiene motivo, no tiene causa, no depende de nada, ni de nadie. A mí me gusta llamarla la alegría de vivir. Es la alegría de vivir, eso que normalmente tienen los niños pequeños, ¿no? Menores de 6 años, por poner una edad. Es el estado natural del ser. Es la alegría de vivir, la alegría de ser, de existir. Y yo creo que esta segunda alegría, esta segunda es la felicidad que anhelamos, que realmente buscamos, además esa es lo que hablaba en el otro video, eso está siempre disponible. No depende de nada, está siempre disponible, solo necesitamos reconectar con eso, con esa alegría de vivir, que es lo que traíamos de fábrica, por eso digo que es natural, no es artificial, no es algo agregado, es lo que somos, es la alegría de vivir, es la alegría de la vida natural. La psicología ya estudió esto y les voy a dejar aquí debajo en la descripción un link para que ustedes mismos lo lean. Es un caso, es un estudio científico que se hizo con 22 personas que ganaron la lotería y vieron que ese evento de ganar la lotería les provocó un pico muy alto de felicidad, que yo les llamo la felicidad, entre comillas, que duró poco tiempo y luego volvieron lamentablemente a su estado de felicidad normal que traían de toda la vida, ¿sí? Y luego estudió 29 casos de personas que tuvieron accidentes y quedaron paralíticos, parapléjicos. Obviamente tuvieron un descenso en su felicidad, tuvieron una gran tristeza, o se puede decir una depresión, pero les duró un tiempo y luego volvieron inmediatamente a su nivel de felicidad que tenían de antes. Esto demuestra que esas determinadas cosas que nosotros creemos que necesitamos para ser feliz, funcionan a corto plazo, no son una solución, son un parche, son un alivio, un pequeño alivio que dura bastante poco tiempo, lamentablemente. Una vez escuché a alguien dar una explicación que me gustó muchísimo y decía, ¿saben por qué cuando conseguimos eso que tanto queríamos sentimos tanta paz, tanta alegría? Porque en ese momento la mente no tiene puesto en el futuro, en un evento, en algo que yo voy a lograr, la felicidad. En ese momento la mente deja de buscar y de esperar la felicidad. En ese momento la mente se tranquiliza y dice, ya está. Por eso es la felicidad, no por lo que lograste. No. Es porque la mente deja de mirar y de esperar y de ansiar lograr algo en el futuro. La mente se tranquiliza y deja de esperar y dice, ya está. Es por eso, no es por el hecho en sí de haberlo logrado, es porque la mente en ese momento se tranquiliza. Esto es todo por hoy. Si les gustó el vídeo y les pareció útil, denle a like, denle a suscribirse y denle a compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.